Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Gracias a Él que podemos estar en su presencia. Amén. A pesar del calor, del frío, hermano, su palabra dice que Él no tiene sombra de variación. Amén. Por eso estamos aquí adorándole por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Estamos contentos y agradecidos a Él porque Él es el que sostiene nuestras vidas. Amén. Se estuvo comunicando el pastor Freddy, le deja saludos para todos ustedes. Y así de Tucumán, el pastor siempre, cada vez, de vez en cuando, siempre está llamando, preguntando cómo van las cosas. Y estamos agradecidos a Dios que ellos se acuerdan de nosotros también. ¿Amén? Hermanos amados, y de que como estamos, les invito a que vayamos a la palabra. Amén. Vamos a estar mirando en el libro de Job, capítulo 42, verso 1. Gloria a Dios. Capítulo 42, verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a dar lectura a esta palabra, como siempre, todos juntos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oír te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor amado, gracias, Señor. Hermanos, hemos tomado estos versículos de la Escritura y miramos la enseñanza que nos deja la palabra del Señor ya desde este libro, que dicen que es uno de los libros más antiguos de las Escrituras, y podemos ver nosotros ya la experiencia que tuvo este hombre de Dios, como la palabra así nos enseña. Siempre que relatamos algo, hermanos, sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sabemos que todo, hermano, está relacionado con la iglesia. Todo lo que han pasado estos hombres de Dios, siempre vamos a nosotros extraer algo, hermano, que se relacione con nosotros, con nuestro andar, con nuestra vida espiritual. Esta enseñanza de la palabra de Dios, algunos que tenemos muchos años en las congregaciones, la hemos escuchado muchas veces de diferentes maneras, hermano, pero siempre es bueno extraer y ver cómo Dios tuvo siempre el trato de Dios con aquellos que Él llama. Siempre hubo, hermano, gente que se ha puesto en las manos de Dios y que tuvieron que ser perfeccionados, que tuvieron que pasar por lugares, hermanos amados, y en algunas oportunidades muy difíciles. Y vemos después cómo el Señor, hermanos, lleva las cosas hasta donde Él quiere, y de ahí en más también nos muestra los resultados que han tenido en su mayoría todos aquellos que se han puesto en sus manos, hermanos, y se han dejado llevar por el Señor. Aquí cuando nosotros miramos en el capítulo 1, hermanos, de esta carta, observamos como el mismo Señor, hermanos, dice que le dijo al diablo: no has considerado a mi siervo Job. Y vemos como era una persona temerosa, según Dios testificaba de este hombre, que era alguien temeroso. Entonces el Señor le dijo sí, que todo eso acontecía, él sabía que era así, pero también le dijo: porque tú lo tienes cercado. O sea, estaba rodeado, estaba protegido
hermanos amados, como nosotros sabemos, como hoy estamos nosotros, hermanos, protegidos, hay espíritus administradores a nuestro favor que están, hermanos, para poder sostener, ayudar y librar a los que hemos creído. Entonces, cuando miramos esto, el Señor permite, como conocemos la historia, que le tocara, y Él dijo: deja que yo toque su carne, y que iba a blasfemar delante de su mismo rostro. El Señor lo permitió, conocemos nosotros la historia, cómo Él permite, hermanos, el diablo le manda una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la mollera, y vemos cómo vino uno de sus criados con una noticia de que había muerto tanta cantidad de sus hijos, y así varios de ellos, hasta que quedó ahí, hermano, postrado en ceniza, estaba con un tiesto para rascarse, y lo había perdido todo, y la mujer encima le decía que él, a pesar de todo eso, dice que no había blasfemado, que mantenía su integridad con Dios, y ella le aconsejaba que maldijera a Dios. Y entonces vemos que este hombre se mantuvo firme, hermanos, creyéndole al Señor. Después vemos que es una historia muy larga, muy extensa, y este hombre de Dios nos muestra que cuando él se levantaba por la mañana, que hasta aún hacía holocaustos a favor de sus hijos, por si hubiesen blasfemado el nombre de Dios. Y así sucesivamente nosotros podemos ver por qué él testificaba de que este era alguien temeroso. Por los banquetes, por la fiesta que se acostumbraba a hacer en la antigüedad, hermano, cuando eran gente pudiente. Y vemos que la historia nos dice que este es un hombre rico en ganado, en propiedades, bueno, y en todas las cosas Dios lo bendecía. Pero cuando llegó, hermano, el trato de Dios para con su vida, podemos ver, hermanos, que había jactancia, que había arrogancia, que había un sinnúmero de cosas, hermanos, en la persona de este hombre, que tenía que el Señor, hermano, corregir, como lo hace en todos aquellos que hemos creído a lo largo del tiempo. Y siempre vemos, hermanos, que así como en la antigüedad, Dios siempre estuvo atento al andar de la gente que llama, así están ahora sus ojos atentos y sus oídos, hermanos, mirando la conducta, la dirección, el andar y de la manera que la iglesia se va conduciendo, hermano, por medio del conocimiento. Entonces, cuando vemos, hermano, la similitud de la historia, la cual estamos mencionando de este hombre, en una oportunidad dijo: péseme Jehová en balanza de justicia, a ver si hallare alguna falta. O sea que él le pedía a Dios que lo pesara a su corazón en una balanza de justicia para ver si él tendría alguna falta delante de él. Entonces ya, si nos ponemos a estudiar, ya le digo, es algo muy extenso, donde él en algún momento ha manifestado verdaderamente, hermano, la arrogancia y la jactancia que tenía de obediencia. Y sabe que hoy adentro de la iglesia hay gente que se cree que obedece, hay gente que mide lo que hacen por la conducta de los demás. Y todas esas cosas que nosotros vemos que a la larga no pueden quedar sin corrección. Por eso dice que Él comienza una obra dentro del hombre y que Él la perfecciona. Si este se lo permite, si este entiende que hay un llevar y que todo lo que pudo hacer o haber hecho o de la manera que sea, ya delante de Dios no tiene más valor, sino que Él le dice: yo hago nuevo todo, y como nosotros sabemos nos da una vida para que anduviésemos en ella. Y en esa vida es donde vemos un descubrir continuo, y eso después nos habla de una experiencia y nos lleva hacia una madurez que hoy la iglesia es lo que siempre enseñamos que tiene que manifestar. Entonces, cuando miramos, después que pasa todo ese proceso, este capítulo 42, el último capítulo que estamos leyendo, entonces después que él demuestra, hermanos amados, su poder, su grandeza, y de qué manera Dios lo hace con este hombre. Si ustedes pueden leer el capítulo 38 en adelante, él le dice que ciñera su lomo, que le iba a hablar. Y le empezó a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos en la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? Y bueno, le empieza a enumerar un montón de cosas de la creación que no podía contestar. Y le enumera un montón de cosas
todo lo que Él tiene reservado, cómo se hizo el hielo, la nieve, cómo tiene reservado, hermanos amados, cosas aún para el día del tiempo final, para los juicios, y bueno, y todas esas cosas que hoy miramos. Entonces, por eso que dice el capítulo 42 y el verso 1, respondiendo Job a Jehová dijo, después que él le habla del capítulo 38 hasta este capítulo 41, verso 34, que termina, entonces arranca este 42 diciéndole de esa manera. ¿Y qué dice? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí hubo un reconocimiento en este hombre de Dios. Se lo estoy resumiendo porque ya le digo, esto es algo intenso. ¿A qué es donde queremos llegar, hermanos amados, con esta palabra? Que podamos entender lo que este hombre entendió. Para eso tuvo que, ya le digo, perder toda la familia, perder toda la riqueza que tenía, quedó con una sarna maligna en su cuerpo y bueno, era todo malo, podemos decir. Pero después dice que tuvo que reconocer que él todo lo podía, que no había pensamiento que se escondiera delante de su presencia. O sea que todo lo que él le habló y todo lo que él le mencionó, lo llevó a tener una convicción. Que bueno sería que todo lo que el Señor nos enseña a nosotros nos compensa internamente en nuestros corazones. ¿Sabe por qué decimos que sería bueno? Porque esto cambiaría actitudes de mucha gente que está plantada o basada en su carácter, en su manera de ser o en su manera de razonar las cosas y no se dan cuenta que están siendo tropiezos para ser perfeccionados. A él, cuando le mostró toda la grandeza y todo lo que le mencionó, aún como los animales le clamaban a él para que él le provea alimento. Y dice que él, como el mar mismo, vio, dice que con sus olas, y le hablaba de orgullo. Y veamos que cuando un mar llega a la orilla y llega al calor, a los pies de las personas, ¿por qué? Porque la Escritura dice que él le puso límite a las aguas. ¿Entiendes? Uno se mete por allá adentro y cuánta gente ha muerto. Y uno se lo ha encontrado más. Es miles de millones de personas. Entonces cuando miramos todo esto decimos, nada hay escondido delante de él. Nada le es oculto. Entonces cuando vemos que todo está abierto y desnudo, como nos dice el escritor de los Hebreos, nosotros decimos, ¿cómo me puedo esconder yo delante de Dios? En cuanto a mi pensamiento, a mi razonamiento o a mi andar diario de lo que hago y dejo de hacer. Siempre hablamos de Dios y dice que con sus ojos llena toda la plenitud de la tierra. Y que acá ya este hombre de Dios dice que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea que todo lo que el hombre piensa, dice que ni aún el aliento le es oculto. Y mencionamos esto, hermano, y podemos observar que quienes lo entiendan son aquellos que verdaderamente van alcanzando un crecimiento. Eso produce en la persona, hermano, un temor reverente. No un temor que va a fundir a la persona, sino en reverencia. Aquel que es reverente, hermano, es porque va entendiendo la grandeza de Dios, el poder de Dios. Que si hoy el Señor se le place y le saca el aliento en el momento y la persona queda ahí seca en cuanto, no importa la fuerza que tenga, la edad que tenga o los bienes que pueda tener o lo que haya logrado estando en el escenario de este mundo. Entonces por eso nosotros decimos, Pablo, que tuvo la revelación de Jesucristo, dice que nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. ¿Cuántos saben esto? Entonces por eso que estamos seguros, estamos acobijados bajo su protección. No es lo mismo estar en esa comunión con Dios que no estar. Entonces vemos que un día la muerte al hombre lo va a alcanzar y que por eso Pablo dice que va a tener que pasar por un tribunal. Y nosotros nos miramos y vemos, por eso que no nos frena el calor, el frío, fastidia, y sí, lo sufrimos, estamos en esta naturaleza. Pero lo bueno de esto es que estamos por lo que entendemos, por lo que nos hace saber, porque entendemos que estamos en relación con Él, porque es algo bíblico rendirle un culto, hacer peticiones, rogativas, cantarle, oír su consejo, o sea que estamos dando el cumplimiento a su palabra. Y dice que si sufrimos vamos a reinar, tenemos una esperanza que un día vamos a salir de esta caja de barro y nos vamos a ir con Él. Y todo lo que se hizo acá queda acá, pero todo lo que hacemos para Él son esas buenas obras
que siempre mencionamos que son las que nos van a acompañar y que a través de ellas nosotros podemos hasta ayudar a otros, sostener a otros, hablarles de este Dios que hace maravilla, hermano, en el hombre, si este se lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice que el hermano puede anular el consejo. ¿Y qué dice? Y sin entendimiento, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Tuvo que reconocer que hablaba cosas que no entendía y que hablaba sin entendimiento. Porque si el Señor quería, le podía oscurecer, hermano, a quienes andaban de esa manera. Y él entendió que tuvo que pasar por un trato, porque ya le digo, había una arrogancia, había una jactancia y había un montón de cosas que hoy gente que está en comunión con Dios tiene los corazones cargados y por causa de eso no crecen, no avanzan, no maduran, no tienen, hermano, experiencias personales en su vida con Dios. Y es lo que más quiere, que nosotros vayamos hacia adelante en un crecimiento. Cuando viene, hermano, el paso principal, la reverencia, por causa de ir entendiendo la grandeza de Dios, entonces vemos ahí, hermano, que vienen los resultados. Ya sea, se me habla, se me enseña, me llevan a diferentes lugares por las enseñanzas. Al estar el corazón abierto, todo haya cabida en la persona. Si no se frenan, se cierran. Y como que pueden clasificar, esto sí, esto no. Esto lo considero, bueno, lo acepto. Aquello no lo considero, no lo acepto. Y esto no es así. Lo que viene de parte de Dios me puede gustar o no, pero si Él lo dice, amén. Si Él lo enseña, tiene que ser así. Hoy no lo entiendo, me cuesta y no sé, o no le encuentro sentido a lo que supuestamente me están diciendo. Pero si obedecemos, dice que para el que cree todo es posible. Amén, todo se puede hacer posible. ¿Cómo voy a pasar a entender las cosas si no las creo? Por eso siempre decimos, nos dio la fe para creerle. Y si la tenemos la fe, ¿por qué no hago uso de ella? ¿Por qué meto mi razonamiento, mi pensamiento y parece que nada tiene relación con que yo tenga una mejora en mi vida, mi calidad de vida, o llevarme bien aún con aquellos de mi propia casa, o aprender a educar a mis hijos como siempre enseñamos? Crían todo, le dan un plato de comida, le compran ropa, los que pueden, pero sentarse y enseñarle educación, como ellos mismos no la tienen, no se la pueden transmitir ni a una desde su propia casa. Pero es un trabajo que se hace porque a la larga eso se recoge, ¿entiende? Sale gente educada, correcta, no se extravían del camino. ¿Por qué? Porque se han tomado la preocupación de instruirlo. Y dice, instruye al muchacho en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Esa es una responsabilidad que tienen los padres y hemos visto a lo largo de los años varones, mujeres. Dios llega a una edad cuando ya pueden tomar decisiones y se van al mundo y algunas aparecen embarazadas y los pibes en el mundo porque a donde está el dictado del corazón allá se va. Pero la responsabilidad de los padres de instruirlo, enseñarlo, no es pegar, es enseñar, es hablarle, es mostrarle por la palabra, es orar por ellos y tener una cierta preocupación que sean gente de bien. Eso después trae un resultado. Hay gente que nunca le enseñó nada a sus hijos. ¿Entiendes? Y algunos por la misericordia de Dios ahora son grandes y están en la iglesia, pero no vino precisamente por la educación que les han podido dar. Algunos me han dado malos ejemplos desde que tienen uso de razón, y algunos hasta tienen raíz de amargura contra los mismos padres por verlos como han sido. Y ahora que ven, que entienden, que son un poco más grandes, se dan cuenta de las cosas. ¿Entiendes? Son traído ruina y sigue trayendo mucha ruina en los hogares. Por eso siempre hablamos de perfección. Se hacía holocausto hasta por si los hijos decían algo malo. Y tenía esa reverencia, pero dentro de él tenía un montón de cosas que Dios requería. Y dice, ahora entiendo que nada te es oculto, que nada está encubierto. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Entiendes? A veces, ¿cuántas cosas decimos, hermano, por no entender? No es repetir lo que la Biblia dice, estamos hablando de entender, hermano, y de manifestar. Es por eso que a veces se hablan cosas que no se entienden, por eso no hay resultado. Vio que Santiago dice pedí y no recibí porque pedís mal. Si no se hace de la manera correcta, en el orden de Dios, hermano, y que está dentro de su voluntad.
Y si Dios daría, hermano, en esa equivocación lo que usted o yo necesito, entonces como que eso nos haría extraviar, porque si no, no, yo le pedí, él me dio. Entonces jamás va a ir contra su palabra. Jamás va a ser que usted tenga una experiencia basada en su razonamiento, sino, hermano, en la vida que le ha dado y que nos muestra que Cristo tuvo que pagar el precio. Entonces, cuando miramos todo esto, hubo un reconocimiento porque le mostró toda la creación y le hizo entender, entonces tuvo esta revelación. Cosas demasiadas maravillosas para mí. Yo no comprendía, le dice. Ahora había entendido cuando el Señor se le paró delante ahí en el torbellino y lo empezó a hablar, tuvo que reconocer que eran cosas demasiadas maravillosas y que no las entendía. Dios, el Señor, ¿a quiénes mira? A los que son mansos y humildes de corazón. ¿Sabe cuántas veces tendríamos que ir lo diario delante del Señor y reconocer que hay cosas que son maravillosas, que hemos oído, doctrinas profundas y cuántas cosas demasiadas maravillosas, hermanos amados, y decimos, pero si tenemos la capacidad, ¿por qué hoy la iglesia no comprende? Por el razonamiento. No es porque Dios lo haya establecido de esa manera. No, Dios le dio el conocimiento para que usted y yo podamos vivir la vida que Él pagó el precio. Entonces hoy podemos venir de un culto cantado, qué lindo, nos abrazamos todos, pero después, ¿qué hay en tu diariedad? ¿Qué hay en tu persona? ¿Qué hay en tu conducta? ¿Qué hay en cómo sos en tu hogar, aún con tus propios hijos, con los tuyos? Entonces siempre hablamos y entendemos algo, de todo lo que se nos enseña sale de los hogares para afuera. Y la Biblia dice que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar las cosas del Señor? ¿Entiendes? Entonces, como Dios, no hay pensamiento que se esconda, no hay nada oculto delante de Él, sabe todo, y por eso hablamos de un trato, hablamos de una perfección, hablamos de una palabra, pero no es venir al culto y oír algo más, es ir hilvanando lo que vamos oyendo. Por eso Dios hace calor, hace frío y mil cosas, pero decimos, no, voy a la casa del Señor, porque es ahí donde yo obtengo el conocimiento para poder sostener mi vida, para tomar directivas según el rol que me toque, hermanos, conforme la voluntad de Dios. Entonces, cuando miramos todas esas cosas, entendemos que somos necesitados de Él, que tenemos una exclusiva dependencia en todas las cosas de Él. Todo lo que a nosotros nos sucede se lo hacemos, se lo retribuimos a Él y lo reconocemos como el Señor de nuestra vida. Amén. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Primero dijo, pero que me pese en una balanza de justicia, a ver si me encontrar alguna falta en mí. Y después dijo, te ruego. ¿Vio cómo cambia la postura? ¿Vio cómo cambia la expresión? ¿Vio cómo cambia? ¿Vio esa arrogancia, esa jactancia, esa soberbia que hay normalmente en el hombre, en la mujer? No, te ruego. ¿Y qué tuvo que pasar? Una experiencia bastante fea, hermanos amados, por lo que la Biblia nos cuenta. Venían amigos y le hablaban de una manera y uno le decía una cosa y otro decía, no habrás pecado, no habrás hecho. Y en una oportunidad le dijo, atención de mí, consoladores molestos. Era gente que en vez de estar haciéndole un bien, le causaba una molestia. Vio a aquellos que ven a alguno y ya, no, algo hizo, y empiezan a tirar la lengua, y no saben que por ahí están en un trato de Dios, no saben que Dios lo está permitiendo, hermano, y ya está, la opinión de todos. Somos muy sabios a veces para opinar apresuradamente hacia otra persona, cuando el Espíritu Santo está metiendo la mano, está enseñando, sacando y poniendo. Entonces, hermano, es ahí donde después, cuando cuenta la historia que este hombre, cuando recibe la restauración, tuvo que hacer hasta una oración por ello, hacer un holocausto, hermanos, de la manera que habían hablado y cómo se habían expresado, dice, contra mi siervo Job. ¿Entienden? O sea que él tenía un cuidado, había un trato de Dios con él, pero ustedes no se metan, no juzguen nada antes del tiempo, nos dice la palabra. Entonces tuvo que pasar toda esa experiencia, sí, pero después él entendió y hubo un ruego que él le iba a preguntar y que el Señor iba a enseñar. ¿Me entiende? Vio cuando uno desbarata sus argumentos, cuando uno dice, no basta, hasta acá ya no quiero saber más nada. Con mi yo, con mi carácter, con mi postura, el
único que me lleva a estar dando vueltas siempre en el mismo lugar. Y saben normalmente cómo algunos quieren tapar esas maneras de ser para con Dios, y porque trabajan, porque prosperan, porque son gente que se preocupa, y decimos, está mal, eso no está mal. Pero Jesús dijo, podías hacer esto sin dejar de hacer aquello. Cuando dicen amén, podrías bien hacer esto, pero no dejé de hacer esto. A mí una relación con Dios, yo no me voy a separar de la relación con Dios para ir a hacer plata. No sé si me entienden. No, podés trabajar, podés ser prosperado, sí, prosperan todo, pero como prospera tu alma, dice la Escritura. O sea que tiene que haber una prosperidad en cuanto a lo espiritual. Entonces de ahí vas a saber manejar 10 pesos o 1.000 millones de dólares, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no se te va a mover un pelo, vas a seguir siendo la misma persona. ¿Y qué te lleva a ser de la misma manera? La obra de Cristo en tu corazón. No digo que la gente que tiene, que tenés que hablar con Dios, que hablar con ellos, son arrogantes, soberbios, activos. Vio como dijo el rey Nabucodonosor, no sé esto es lo que yo hice con el poder de mis manos. Al cabo de 12 meses, después que recibe la interpretación del sueño, dijo esas palabras. Y escuchó una voz del cielo que dijo, oh, rey, todo hoy te he quitado. Y allá pasó 7 tiempos, conocemos también la historia, cómo andaba ahí, hermanos, comiendo hierro ahí, cómo fue la historia de ese hombre. Pero ¿cuánto tiempo le dio Dios para que se volviera y se retrataba? 12 meses. Y se paseaba por el lugar, esto lo hice con el poder de mis manos. ¿Sabe cuánta gente arrogante que después tiene que comerse el polvo de la tierra? Y la pregunta es, ¿por qué pasar por ahí? Si en Cristo nos dice todo vuestro. ¿Cuándo lo creen? Todo vuestro, yo les di todo. Entonces, ¿por qué no tener siempre esa reverencia? ¿Por qué siempre levantar? Si Dios me enseña esto, lo hago. Si Dios me dice que estoy unido a mis hermanos, que puede ir a llevar un tratado, hablar de un perdido, cumplir con las cosas diarias, pequeñas, entonces decimos, hermano, no estamos entendiendo. Por eso este Job dijo, de oída te había oído. De oída te había oído. Él se dio cuenta, hermanos, que él creía que verdaderamente lo conocía el Señor, creía que verdaderamente tenía una buena relación, pero llega el verso 5 y dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te veo. ¿Qué lo veía? Físicamente no, se le abrieron los entendimientos, entendió cuál era su grandeza. Por eso dijo, yo no hablo más, una vez hablé y mirá todo lo que él le tuvo que permitir que pase. ¿Por qué tener que aprender las cosas a través de cosas feas? Estamos hablando a veces de enfermedades, o gente que se aparte después tiene que volver y mal. Entonces veo cuando Dios tiene sus métodos, ¿para qué? Dice que era el antiguo, lo mira de lejos. ¿Me entiendes? Nadie fuerte por su propia fuerza, pero dice un corazón contrito y humillado, jamás lo va a menospreciar nuestro Dios. Jamás. Entonces dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Siempre sus brazos van a estar abiertos para que escuche una palabra, un consejo. Que es algo gravoso tener una comunión con Dios. ¿Será algo que va a arruinar mi vida cuando ahí está la fuente de sabiduría en él, en su persona? Este hombre lo reconoció porque ella le dijo, después de todo el capítulo 38 y le mostró cosas maravillosas de cómo él hasta hacía brotar hierba en las partes desiertas, cómo los animales, los pichones le ruegan a él por comida. Y vemos cómo él está atento a tantas cosas diferentes, ya sea para con el hombre y para todo lo creado por él. Tan grande su amor, tan grande su potencia, que dice la Escritura que ni aún los cielos lo pueden contener. Y yo tengo una actitud soberbia, altiva, no porque esté cansado, no porque hace calor, no porque... Entonces muchos dicen, pero ¿cómo si Dios tan bueno hizo el infierno? El infierno no está hecho para el hombre. Amén. Pero el hombre si se va y cae ahí, donde no sale nunca más, le va ahí por su propia voluntad. ¿Sabes cuántos orgullosos, altivos, soberbios y que miraron las cosas siempre en base a su razonamiento, a su carácter, que ahora que están ahí? Acuérdase el rico, ve, manda alguno que le habla a mi familia, que le habla a mis
mis hermanos para que no vengan a caer a este lugar. Entonces miramos nosotros, hermanos, que dice que estamos en un lugar de tormento. ¿Entiendes? Entonces miramos y decimos, ¿por qué no ser sabio e inteligente? Puedo vivir una vida, puedo disfrutarla, puedo disfrutar de lo poquito que tengo, puedo tener un orden en todas las cosas, y encima cuando salgo de este cuerpo, que es lo que el hombre tanto teme, a la muerte, a mí me hace un favor porque me voy con mi madre. Entonces, eso es disfrutar la vida, eso es ser inteligente, no es rebelarse. ¿Quién se puede rebelar contra él y le fue bien? ¿Quién tiene un brazo más fuerte como el que tiene él, dice la Escritura? Ninguno. Entonces, cuando miramos esto, vemos que este hombre de Dios dice, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué termina el verso 6 de esta manera? Por eso dice, por tanto me aborrezco. Él se aborrecía por ver la actitud que tenía delante de Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Hermanos, llevarlo a que los ojos se abrieran. Era una persona sincera, era una persona que estaba abierta, pasó una corrección, salió de ahí, y después si usted lee, hermanos, del verso 7 hasta el verso 17, que es donde termina, dice cómo vinieron, le volvieron a empezar a regalar cosas, cómo le empezaron a traer animales, cómo crió, hermano, un montón de animales, Dios le dio hijas, dice que había hijas de Job que eran hermosas, y cuántas cosas le enseña la palabra, y que fue restaurado y tuvo más que lo que tuvo el principio. Amén, pero tuvo un trato de Dios, eso quiero que se entienda, pero de eso no se va a escapar nadie. El trato de Dios hoy para la iglesia es para perfeccionar, para un servicio, pero también para que lo disfrute. Hay gente que va y viene y no disfruta. Saber que soy un hijo de Dios, andar por donde ande sin pensar que si ahora me salgo de este cuerpo, yo me voy a la presencia de mi amado. No dice el justo habitará confiado. No dice, hermano, tantas cosas tan preciosas y gloriosas que hoy la iglesia ni habla, ni meditan en esas cosas. Pero sí, si pasa algo o algo les molesta, enseguida lo sacan a relucir. Así es la naturaleza del hombre. Y todo lo que se nos enseña y todo lo que en algunos casos por años me han hablado, ¿qué valor le damos? ¿No es la palabra de Dios como una espada de dos filos? Y que si nosotros le permitimos, corta todo lo interno y penetra hasta cortar todo aquello, hermanos amados, y haya cabida en el corazón del hombre. Entonces tenemos que mirar, hermano, ¿qué es lo útil? ¿Qué es lo mejor para mí y para los míos? Usted pregúntele a un padre o una madre, ¿usted ama a su familia? Amén. Si es así, métalo bajo la protección de Dios. Ore por ellos, instrúyalo en el camino, instrúyalo en la fe, hable, aconseje, ore, doble sus rodillas, hermanos amados, por ellos, por su vida personal, por la iglesia, por la obra. Eso es meterse de lleno en la obra. No es ir y venir y estar hasta que algo me pasa, Dios me les pasa tanto, se enojen y se mandan a mudar. Tiene que formarse la vida de Cristo. Es lo que más cuesta hoy. Hoy usted fíjese, viene la gente un tiempito, después se va. Pero que se forme gente de fe, que pase lo que le pase, no lo sacan ni que lo echen de la iglesia, de esa gente escasea. De esa gente, hermanos amados, que pueda decir lo que Pablo dijo, yo sé bien en quien he creído. Estar firme, hermanos, convencido que nada los va a separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, nada de lo creado los puede separar de ese amor. Por eso, hermanos, tenemos que entender y que nuestra vida está escondida. Si alguien la va a tocar es porque Él lo permite. A mí no me va a asustar ningún virus, ninguna enfermedad, ni nada. Estamos escondidos y si mañana le damos muy duro, no sé, algún infarto, lo que sea, es porque nos llegó el tiempo que lo teníamos que ir. Amén. Entonces miramos, hermano, no estamos locos, no somos soberbios ni altivos, creemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces podemos tener nosotros, hermano, esta expresión que hablaba cosas que no entendía y que eran demasiadas maravillosas para mí. Y nosotros escuchamos cosas maravillosas y parece que no entra por un oído y no sale por otro. ¿Cómo lo muestra la iglesia? Con las actitudes, con a veces la relación que hay entre los mismos hermanos y todas esas cosas que es lo que manifiesta las obras de la carne. No son obras del Espíritu, son de la carne. Dios, cuando hablamos de niñez, algunos hasta se ponen mal o se ofenden.
pero es una actitud carnal. Entonces Pablo lo compara con niños. Ahora, alguien maduro dice lo que hemos alcanzado madurez. Quiere decir que es algo que se alcanza por medio de la de lo que se vive, de la vivencia, hermano, y de la práctica. Entonces ahí donde se disfruta, y no solamente que lo disfruta, sino lo usa para ayudar a otros también. Amén, hermano. Así que estemos atentos a todas las cosas que nos van pasando, y ya le digo, que siempre haga prevalecer la palabra en su vida. Póngala por obra, descubra, hermano, la grandeza como descubrió este hombre de Dios, a pesar que ya le digo, ¿a quién de nosotros nos agarró una sarna maligna ahí que tenemos que estar enfrente de una fogarata como estaba este hombre ahí y rascándose con un tiesto, todo desde la planta de los pies a la mochila? Nunca, nunca. ¿Qué pasaría si Dios permitiera eso en alguien? ¿Entiendes? No, juicio de Dios, maldición de Dios. No sé, le harían un pozo ahí vivo y lo tirarían ahí adentro para que no se vea. Pero tenemos que entender que era así el trato de Dios en la antigüedad. Hoy la gracia no anula el gobierno. Hoy el trato de Dios es diferente. ¿Y cómo sucede? La gente se muere espiritualmente por no vivir, por no practicar y por no hacer todo lo que le enseña. Entonces le dice al hombre: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Él siempre va a estar dispuesto para alumbrarlo, para encaminarlo y para fortalecerlo y para guiarlo a todo lo que tiene que ver en que tenga una buena relación con aquel que lo llamó. Amén. Entonces ahí donde le damos la oportunidad, él dijo: no entiendo que no hay consejo que se esconda de ti. ¿Entiendes? Esa convicción, si tuviéramos nosotros, ¿sabe con qué libertad se movería la iglesia? ¿Sabe la conducta que la iglesia manifestaría en estos tiempos finales? Pero a veces está tan encajonado en cosas que no tienen nada que ver con este modelo de vida, que el precio ya fue pagado. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Nos ponemos de pie, hermanos amados. Vamos a elevar una oración y que el Señor nos haga entender verdaderamente de qué manera nosotros debemos conducirnos delante de su presencia. Señor amado,